respecto de la Pascua que celebraban los judíos y la Pascua que celebramos los católicos. Los judíos ya celebraban una Pascua, pero que no es la misma que la que celebramos nosotros. También tenían una fiesta que se llamaba Pascua, pero no es, repito, no es la misma que es la que celebramos nosotros. Por lo tanto, no es preciso, no es exacto decir que nosotros o nuestra Pascua provenga de ahí, porque es, es muy distinto y eso queda completamente superado y cerrado y sellado con nuestro Señor en la cruz. Desde el momento en que Él dice, todo está cumplido. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, todo está cumplido, la ley mosaica del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, se cierra. Nosotros heredamos, a través de Jesucristo y a través de la misericordia de Dios que envió a Jesucristo a la tierra y de su inmensa sabiduría, algunos elementos. Pero nosotros no somos judíos. Nosotros somos católicos. Aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué no digo somos cristianos? Podría decirlo, no habría problema. El punto es que ser cristiano es ser católico. No se puede ser cristiano y no ser católico. Y bueno, muchos dirán, pero ¿cómo así hay tantos evangélicos, protestantes, pentecostales, luteranos y luz del mundo y no sé la cuenta? Bueno, esos son sectas que se dicen cristianas, pero no hacen lo que Cristo dijo. No se confiesan, no comen la carne de Cristo como Él mandó. Son infinidades de cosas que ellos no hacen, empezando por no pertenecer a su santa iglesia que Cristo fundó y creer que ellos pueden hacer una mejor que Cristo. Eso es una falta muy grave. Creer que se puede hacer algo mejor que Dios, eso es algo muy grave. Eso es un paréntesis. Ser cristiano es ser católico. ¿Por qué? Porque católico somos todos los que estamos en Cristo. Y eso cruza todas las fronteras y nos une. Por lo tanto, es universal. Y el cristianismo, lo que Cristo profesó, siempre fue así desde un comienzo. Llevad el Evangelio a todas las naciones, a todos. Siempre fue así. Nunca fue un tema de judíos. Aunque en un principio lo debatieron los apóstoles conversaron este tema. Bueno, y lo que nuestro Señor dijo, ¿esto aplica a los judíos o aplica a todos los demás, a los gentiles, decían ellos? ¿O esto es solo para judíos? Pero rápidamente se dieron cuenta que obviamente lo que Cristo estaba hablando era universal, pero para todos, todo aquel que sea llamado. Eso como un paréntesis para que tengamos un marco de entendimiento. Entonces, continuando, los judíos tenían una fiesta a la cual nosotros
le llamamos Pascua, que es la fiesta que ellos celebraban por ahí por el 15 de Nisan, que es la fecha que ellos tenían en ese tiempo, que celebraban para recordar su salida de la esclavitud de Egipto. Y que cuando ellos lograron, gracias a Dios, por intercesión de Dios a través de Moisés, salir de la esclavitud de Egipto, Dios les dejó la orden de que ellos tenían que recordar ese momento a través de una fiesta, de una celebración, todos los años, en la cual tenían que recordar la cena, la cena que ellos tuvieron que tener la noche en que pasó el ángel exterminador. Cuando ellos estaban en Egipto, recordemos que Moisés intentó convencer al faraón de liberar a los judíos. El faraón era muy testarudo y no lo permitía. Y ahí Dios, a través de Moisés, le empieza a dar aviso de que van a venir, si no lo hace, van a venir plagas. Y empiezan a venir las plagas y el faraón testarudamente no da su brazo a torcer. Al punto en que al final, ya llegando al culmine, Dios le envía el ángel exterminador para que elimine a todos sus primogénitos, a todos sus hijos, a todos sus hijos varones mayores. Eso para ellos era terrible, porque eso es lo que permite eh, llevar la línea genealógica, por ejemplo, de una familia real. Para el faraón era muy fuerte y para toda la nobleza. Para una persona que es más humilde, es grave siempre, por supuesto, perder a alguien, un familiar, pero para una, para una, para una sociedad que está fundada, basada en la aristocracia como los reyes y los emperadores y los faraones y todo eso, es mucho más grave en términos de que, además de ser un problema sentimental, de que obviamente le duele que perder a su pariente, les interrumpe la cadena de transmisión de la cadena de herencia de el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le envía el ángel exterminador a cortar con todos hijos, sus hijos mayores, su primogénito. Entonces ocurre algo, aquí es donde ocurre algo muy especial, que es que la sabiduría de Dios les dice que tienen que hacer algo muy especial esa noche. Cuando pase el ángel exterminador, tienen que hacer algo muy especial, que es hacer un sacrificio a Dios, sacrificar un cordero inmaculado, porque recordemos que los judíos para sus sacrificios usaban cordero inmaculado, que eso significa un corderito que sea perfecto, que sea blanquito, que no tenga ninguna mancha, que esté perfecto en toda su dentadura, el más un corderito que haya nacido eh, muy bonito, muy armónico, con todas sus patitas bien puestas, todo
eso es un cordero inmaculado, que tenga, que sea hermosísimo, digno de ser entregado a Dios. Eso es lo que los judíos acostumbraban. Entonces, Dios les indica, a través de Moisés, que tienen que hacer una fiesta, o sea, una comida, donde ellos van a sacrificar un cordero, que lo cual implica hacer una oblación, que es eh, encenderlo en llamas y dejarse, eso sí, una parte para comer ellos. Dejarse un poco de carne para comer ellos. ¿Qué está pasando ahí? Cuando se hace un sacrificio de ese tipo, lo que se está haciendo es que se le está entregando a Dios vida, un ser vivo. Dios está recibiendo el alma de ese ser vivo, porque los animales tienen alma, pero alma de animal, no alma intelectiva como nosotros. Ellos tienen alma sensitiva. Nosotros tenemos alma intelectiva, es decir, que tenemos razonamiento, intelecto, que refleja, que tiene reflexión. Por eso nosotros podemos reflexionar. Y por eso tenemos la posibilidad de tener imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos el intelecto, que es una facultad divina. Continuando. El punto es que deja en claro que se tiene que hacer ese sacrificio, y el sacrificio, como les decía, se envía a Dios, se eleva a Dios, y una parte de la carne tiene que ser consumida por el pueblo para que haya una comunión entre Dios y el pueblo. Así, porque como dice el dicho, eres lo que comes, comiendo el cordero, uno también se está entregando en sacrificio. Por lo tanto, uno también está uniéndose con Dios. Por eso es importante ese dicho que dice, eres lo que comes. Porque ese dicho, eres lo que comes. Porque ese dicho demuestra que lo que ocurre es que se está generando una comunión. Se está generando una comunión. Los judíos tenían que preparar la mesa con hierbas amargas para recordar la amargura de todos los años que tuvieron que pasar ahí en la esclavitud, y pan ácimo, sin levadura. Es decir, sin, porque en este caso la levadura, hay dos formas entre otro paréntesis, dentro de la sabiduría bíblica, por decirlo así, hay unas parábolas en las que la levadura se usa para decir que crezca el pueblo de Dios. Pero a la hora de hablar del pan, cuando hablamos de levadura, el pan tiene que ser sin levadura para que sea solo trigo, solo harina, sea más puro. Entonces tenían que comer el cordero, las hierbas amargas, el pan ácimo, que es pan sin levadura, y
una copa de vino, pero tenían que comerla de pie, con su ropa puesta, con el cinturón puesto, con sus cosas, como que dijéramos, con la cartera, el bolso puesto, como si fueran a partir corriendo, saliendo a tomar el transporte, apurados. Era una comida muy especial porque era como que tenían que comer apurados. ¿Por qué? Porque simbólicamente lo que estaba ocurriendo ahí es que le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a través de símbolos que el, ellos estaban teniendo una cena como, por una parte, de agradecimiento a Dios, haciéndole un sacrificio, y por otra parte, de salida de términos de esto es lo último que vamos a hacer aquí, nos estamos preparando, nos estamos comiendo para irnos, como quien come antes de salir para el día de trabajo, por ejemplo. Esa era más o menos la idea de la comida que tuvieron que tener esa noche. Y cosa muy, 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 muy importante es que la sangre del cordero que ocuparon para el sacrificio, con esa sangre ellos tenían que marcar los maderos de la puerta. Atención con esto. La sangre del cordero va puesta en los maderos de la puerta. ¿Para qué? Para salvarse. ¿De quién? De la muerte. Porque el ángel exterminador iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar, y lo único que los podía salvar era que la sangre del cordero en los maderos de la puerta. Eso es clave, clave, clave. Entonces, esa señal, eso es una señal, va a trascender en el tiempo, porque dentro del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, nosotros como católicos, y aquí vuelvo al principio, que Dios les decía, nosotros somos católicos, no somos judíos, pero sí hemos traspasado, y nuestro Señor nos permitió traspasar algunas cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque les voy a contar un detalle, que no es detalles, pero es algo importante. En la época de las primeras comunidades, el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, que son los libros judíos, como el Pentateuco, la Tanaj, Bereshit, todo eso, el conjunto de libros que ellos usaban, que eran rollos de pergamino, los, los, las primeras comunidades los consideraban que ya estaban consumados, como tal como Cristo dijo, están consumados. Esa ya no es nuestra ley. Hay partes que sí pertenecen a nuestras costumbres, pero en el fondo nosotros seguimos a Cristo. Por eso, por ejemplo, el tema del sábado y así muchas cosas, la circuncisión, todas esas cosas se terminan. Porque se terminó, se acabó ese momento. Por algo el tiempo está dividido, quedó dividido sabiamente, el tiempo, las épocas del mundo quedó dividido. Antes de Cristo, después de Cristo. Porque Cristo es una marca, y no quiero decir que en ese momento lo decidieron, no. Así de decir, no, ahora se llama antes de Cristo, ahora después de Cristo. No, no. A lo que me refiero es que fue tan fuerte el impacto de Cristo que terminó con una época y empezó con otra época. A eso se le llama la sécula.
Por eso se dice per secula seculorum, por los siglos de los siglos. La palabra siglo viene de lo que viene, lo que viene. Nosotros vivimos en la sécula, vivimos en lo que viene. Después de que Cristo desde que él vino ya el Mesías, lo que viene después de que ya vino el Mesías, eso es el tiempo que nosotros vivimos ahora. Y los primeros católicos ya estaban conscientes de que lo que había ocurrido antes, en los tiempos de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, etc., ya eso estaba consumado. Había mucha sabiduría que no tenía que perderse. Y algo muy importante que no tenía que perderse en esos libros, que ellos ya no consideraban sus libros, porque sus libros eran las cartas apostólicas. Cuando hacían la misa, el misterio de la fracción del pan, porque las primeras comunidades ya tenían misa, no teníamos ni siquiera Biblia y ya teníamos misa, siempre hemos tenido misa, los católicos nacimos con misa desde el cenáculo, ellos leían las cartas apostólicas y hablaban de Cristo. Se tomaban algunos salmos y algunos puntos específicos, algunos de alabanza a Dios Padre, y sobre todo empezaron a notar de que en los libros judíos estaba Cristo presente. Habían muchas señales, sobre todo, obviamente, en los profetas. Si nosotros leemos Isaías 53, por ejemplo, o 54, en este momento no recuerdo bien, creo que es el 53. Si uno lo lee, yo la primera vez que lo leí, me puse a llorar. Se lo- en verdad, porque es tan fuerte que los profetas ya veían a Cristo, ya veían a Cristo. Eso es mucho tiempo antes de que Él viniera, pero ellos ya lo veían. Entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, en los antiguos rollos, en los antiguos libros judíos, habían muchas señales del Mesías. Y eso tuvieron que las primeras comunidades católicas rescatarlo, porque ahí había sabiduría acerca de Cristo. Eso era lo importante. Por eso, cuando luego, con los siglos posteriormente, el Papa Dámaso tomó la Septuaginta, que era el libro que los mismos judíos habían hecho, con sus propios papiros, sus propios rollos de papiro, con sus propios libros, lo habían traducido al griego, no al hebreo como estaban originalmente. Como unos 100 años antes de Cristo, como un siglo más o menos antes de Cristo, ya los judíos habían traducido sus propios libros, el Pentateuco, la Tanaj, como les decía, etcétera, ya lo habían traducido al griego. Por eso la Septuaginta, para quienes conocen esa palabra, es un libro que es el libro judío, pero en griego. Y no es una Biblia, la Septuaginta no es una Biblia. La Septuaginta es el libro judío en griego, eso es todo. No es una Biblia, porque Biblia es la que tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y está hecha por la Santa Iglesia Católica, esa es la Biblia. Entonces, se retomó el, los libros antiguos porque se encontró que ahí había mucha sabiduría y que
había muchas señales de nuestro Señor Jesucristo que había que estudiarlas y había que aprender también de ahí. Sobre todo, por ejemplo, como les decía, en los profetas que explicaban que venía el Mesías y estaba plasmado de una manera que era impresionantemente clara. Ese es nuestro nexo con los judíos, el que ellos ya habían visto que iba a venir el Mesías y por, obviamente, que ellos fueron quienes primero recibieron la revelación de Dios. Por ejemplo, con Noé, con Moisés, etcétera, etcétera, sí. Pero cultural y religiosamente nosotros no tenemos relación con ellos en términos de que nosotros no somos judíos. Nosotros no practicamos las cosas que practican ellos ni pensamos como piensan ellos. Porque para ellos nosotros somos algo negativo. Y aunque suene duro, es cierto. Para los judíos nosotros somos unos profanadores, somos como unos apóstatas que vinieron a contaminar el mundo de la ley mosaica. Porque ellos no creen en Cristo. Para ellos Cristo es un farsante. Y nosotros somos peores porque seguimos a un farsante. Esa es la visión que tienen ellos religiosamente de nosotros. Y que nosotros prácticamente le hubiésemos robado su religión y que, bueno, tienen ahí un problema con nosotros que nosotros no estamos muy al tanto de eso, pero ellos sí que están muy bien al tanto. Para ellos nosotros somos algo que prácticamente no debería existir porque contaminamos el mundo con nuestras blasfemias al hablar de nuestro Señor Jesucristo, que ellos no respetan, pero ni en lo más mínimo. Y no lo digo específicamente que todos, obviamente todos no, porque también hay judíos que se pasaron, que lograron comprender que sí, Cristo es el Mesías, sí se volvieron católicos. Hay judíos que son muy tolerantes, hay judíos que respetan mucho a Cristo, pero ellos religiosamente, si usted habla con un rabino, por ejemplo, con personas que son duras en su religión, como no un judío cualquiera, porque un judío cualquiera es una persona, lo mismo que una persona común y corriente. Todos somos personas, todos nos respetamos. Pero si usted habla con un rabino y le pregunta por Jesucristo, mejor no lo haga. Continuando. Los judíos tuvieron que celebrar esa cena, esa comida, antes de salir de Egipto. Y como les decía, hay un punto clave muy importante que tiene que ver con eso de por qué nosotros tenemos el Antiguo Testamento en la Biblia. Que es que en la sabiduría que hay está también las señales de Cristo. ¿Y quién les dije respecto de la sangre que salva? La sangre del cordero es la que salva. ¿Y dónde está la sangre del cordero? En los maderos de la puerta. Los maderos de la puerta. O sea, en el marco donde están los maderos. ¿Y quién es la puerta? Cristo es la puerta. ¿Y cuál es la sangre salvadora? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
todos esos signos había que rescatarlos, porque Cristo está desde el principio, porque Él es el verbo en la segunda persona, y su expresión, su huella está a través de todos los tiempos. Entonces, eso había que rescatarlo. Continuando, los judíos pasa que celebran esa comida, hacen su comida, y luego el faraón cede, ya queda toda la devastación en Egipto, y tienen que salir, y todo eso es historia conocida. Cruzan el Mar Rojo, etcétera. Luego tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Ahí viene otra señal, la serpiente en la vara. Hay que poner un madero con una serpiente hecha en bronce. ¿Para qué? Para salvar nuevamente, para que es una señal de salvación, porque se habían portado mal. Eso no lo voy a explicar más en este momento porque nos extenderíamos mucho. Pero ahí también hay muchos puntos. Resumiendo, cuando los judíos logran cruzar el mar, se ponen muy contentos, obviamente, porque habían logrado la libertad. Y ahí Dios les indica, les dice que eso no lo van a olvidar nunca y que van a tener que siempre hacer una celebración, van a tener que hacer una fiesta de celebración para recordar ese día. Y van a tener que hacer una fiesta de celebración que se llama Pasaj. Ellos celebran el Pasaj. ¿Y qué es lo que es el Pasaj? El Pasaj. El Pasaj es lo que ellos celebraban por ahí, por el 15 de Nisan, donde ellos repetían la comida de juntarse la familia a ofrecerle un cordero inmaculado a Dios, comer una parte de la carne, comer hierbas amargas, comer pan ácimo, hacer un brindis en honor, en agradecimiento a Dios. Eso es el pasaje. Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra y llegó a la edad suficiente para poder empezar a difundir su ministerio, todo su evangelio, nosotros sabemos muy bien todo lo que pasó, toda la vida de Cristo, etcétera, hasta su pasión. Y cuando llega la pasión del Señor, resulta que se aproximaba la fiesta del Pasaje. Nosotros en los libros y en la Biblia, etcétera, en todos lados, siempre dice Pascua, porque ya está traducida el nombre viene traducido. Pero los judíos nunca han dicho Pascua. Los judíos dicen Pasaj. Cuando los judíos eh, hacen su celebración,
ellos lo hacen en conmemoración. A ver, estaba consultando recién. La palabra es que los judíos tienen un problema con las vocales. Podríamos llamarle Pasaj, pero también podríamos llamarle Pesaj, porque ellos tienen solo consonantes en ese tiempo y luego se le fueron metiendo vocales. La palabra original es Pesaj y con el tiempo se fue mezclando después de Cristo, por supuesto, con palabras griegas y palabras latinas. Porque cuando nosotros buscamos de dónde viene la Pascua, vamos a encontrar Pascha. Pascha en latín y en griego. Pascha. Pero lo que los judíos celebraban se llamaba Pesaj. Pesaj. Esto puede ser bueno quizás que lo anoten. Los judíos, poner comida o fiesta judía, Pesaj, con acento en la E, Pesaj. Luego los griegos, a la Pascua cristiana y a todo ese proceso le llamaban Pasja. Y en latín, Pasca. Y de ahí deriva el nombre Pascua. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hay un traspaso de palabras y traspaso de símbolos. Cuando los judíos celebraban el Pesaj, celebraban el paso por el Mar Rojo, sobre todo. Eso es lo que eso es lo que ellos marcaban con la fiesta, de esa celebración y fiesta que hacían. El Pesaj celebraba el paso por el Mar Rojo. Entonces hacían esto de por ahí por el 15 de Nisan, conseguir un cordero inmaculado. ¿Y de dónde se conseguían los corderos inmaculados? Obviamente cualquiera puede pensar, uno va y compra a quien vende, a quien cría cordero, va y le compra un cordero. Pero no es tan así, porque los corderos para sacrificio tienen que ser cordero inmaculado. ¿Y qué significa? Dijimos que significaba eso. Cordero inmaculado significa cordero perfecto. Cordero que está impecable, no tiene ninguna falla. Tiene todas sus partecitas bien puestas. Los dientes perfectos, las uñitas perfectas, el cabellito, el pelito perfecto, todo. El tamaño, el peso, los ojitos, todo. Eso es un cordero inmaculado.
Y esos corderos se criaban en Belén, nacían en Belén. Miren qué bonito. Supongo que entienden más o menos cómo trabaja ahí la situación, ¿cierto? El Cordero Inmaculado viene de Belén. Tanto los que ocupaban los judíos, que eran los corderos, de animalito cordero, como nuestro Cordero de Dios. Esto es muy bonito. Bueno, el punto es que los judíos conseguían estos corderitos de Belén, que entre paréntesis también algo muy bello de Belén es que Belén, como algunos sabrán, significa la casa del pan. Otra señal, sí, Dios nos deja señales por todas partes. Cristo, que es el pan del cielo, nació en la casa del pan, donde nacían también los corderos inmaculados. Mire, si todo calza de una manera tan perfecta, es hermoso. Ya, la Pascua viene, como les decía, la Pascua judía, de su fiesta que se llama Pesaj, y que se celebraba por ahí por el 14 de Nisan, y que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó ya a la altura de su pasión, es decir, llegó la Pascua, el Pesaj judío, y tocaba que eran las fechas de fiesta, justo fue cuando a él lo aprendieron, pero él sabiamente dejó el 14 de Nisan, dejó el día anterior, dejó él ya había fundado su iglesia sobre la piedra de San Pedro. Sus apóstoles estaban en proceso de sacerdocio. ¿En qué sentido? Es como que cuando estuvieron con Cristo, es como que estuvieron en un seminario, por decirlo así. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo los estaba preparando para ser sacerdotes apostólicos. Y el día de donde se recibieron, por decirlo de una forma, donde ellos ya se aprenden sus últimas lecciones, es en el cenáculo. Cuando en el contexto, cuando los judíos estaban preparando su fiesta Pesaj, de recuerdo de la salida de Egipto por el cruzando el Mar Rojo, Cristo reúne a sus apóstoles y les enseña el misterio de la fracción del pan. ¿Y qué es eso? Les enseña a consagrar. Para eso los reúne. Y ahí, luego, después de que Él les enseña a ser sacerdotes. Les enseña a consagrar, les muestra cómo, les dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, y esta es mi sangre que será derramada por vuestros pecados, por el pecado de muchos. Les está enseñando todo lo respectivo a la consagración, para que los apóstoles puedan ejercer el sacerdocio. Sacerdote significa el que hace sacrificios. Tengan eso muy claro. Sacerdote es el que hace sacrificios de que unen a Dios con su pueblo. Los
apóstoles se vuelven sacerdotes desde el momento en que ellos aprenden a tomar el cuerpo de Cristo y sacrificárselo, ofrecérselo a Dios Padre. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver como didácticamente hoy en día con la elevación del ofertorio. Cuando se eleva el cáliz, cuando se eleva la sagrada hostia, que hostia significa víctima, y víctima, ¿cuál es la víctima? El cordero. La víctima del sacrificio es el cordero. ¿Y cuál cordero? El cordero inmaculado. ¿Y cuál es nuestro cordero inmaculado católico? Cristo. Porque Él ya les enseñó y Él ya los venía preparando desde mucho antes y venía siempre repitiendo, tienen que comer mi carne, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, ese entrará al cielo. Él ya lo venía repitiendo hasta el cansancio, hasta las personas se llegaban a enfurecer. Es cosa de leer San Juan número 6 y uno se va a dar cuenta de cómo Cristo insistía en que tenían que comer su carne, tenían que comer su carne y beber su sangre, que es verdadero alimento y verdadera bebida. No es un símbolo, es de verdad. Cristo no nos va a engañar, Él nos dice la verdad. Por eso dice, en verdad os digo. Entonces Él les enseña, ahí en el cenáculo, les enseña a consagrar a través de las especies, a través del pan y del vino, porque Dios no quiere pan y vino. Por eso hay un error, podríamos decir, de enfoque en términos de la misa Nuevo Orden, la misa moderna, cuando dicen, te entregamos el fruto del el trabajo de los hombres. Te entregamos el vino y el pan, el fruto del trabajo de los hombres, porque Dios no quiere eso. Se puede decir de manera así como un canto simbólico, como entre las personas, pero a la hora de estar en el altar, el sacerdote no está entregando pan y vino. Dios no quiere pan y vino. Dios Padre no quiere pan y vino. Y eso lo dejó otra pista de señales del Antiguo Testamento. Cuando Dios recibió los sacrificios, cuando vio los sacrificios de Caín y Abel, ¿cuál fue el que recibió? ¿Cuál fue de agrado para Dios? ¿El de Caín o el de Abel? El de Abel. ¿Qué es lo que sacrificó Caín? El fruto y el trabajo de la tierra, el fruto y el trabajo de los hombres, de él. Y eso Dios no lo recibió. ¿Y qué es lo que sí recibió? El cordero inmaculado que le ofreció Abel. Porque Dios lo que quiere es el cordero inmaculado. ¿Y quién es el cordero inmaculado? Cristo. Dios quiere a su Hijo. Por lo tanto, en la Santa Misa, que es el sacrificio incruento, se le entrega el Cordero Inmaculado. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eso lo hace quién? El sacerdote. Y siempre hay que subrayar, el sacerdote se llama sacerdote. Claro, se le puede decir el curita si quiere, tiene confianza, cuando habla directamente con él, etcétera, pero en términos oficiales se llama sacerdote. Por eso en los documentos lo mejor es que siempre diga sacerdote. ¿Se le puede decir celebrante? Sí. ¿Se le puede decir pastor? Sí. Pero su nombre oficial es sacerdote.
Lo mismo que la Santa Misa. ¿Se le puede decir Eucaristía? Sí, porque es una Eucaristía, pero no es solamente una Eucaristía, porque la Santa Misa es adoratio, Eucaristía, expiaciones y propiciaciones. Entonces, Eucaristía es solo una de las cualidades de la Santa Misa. Lo repito, por si quieren anotarlo. La Santa Misa es adoratio, es Eucaristía, es expiaciones y es propiciaciones. Y Eucaristía, como sabemos, significa acción de gracias, es dar las gracias, es un agradecimiento. Y nosotros tenemos muchas formas de hacer agradecimiento. Lo que pasa es que la Santa Misa es la forma más alta, la forma más digna de hacer agradecimiento a Dios. Pero su nombre original es Santa Misa. Pero hoy en día casi está borrado. O sea, es muy raro que en los libros, documentos oficiales diga misa, Santa Misa. Dicen Eucaristía. Y lo mismo con el sacerdote. Es muy raro que diga el sacerdote. Dicen el celebrante, el que preside. Igual que los luteranos. Ponen el que preside. Se llama sacerdote. Sacerdote, misa, Santa Misa. Esos son los nombres correctos. La Santa Misa se llama también sacrificio incruento. Volviendo, nosotros celebramos la Santa Misa porque la aprendimos desde el misterio de la fracción del pan en el cenáculo, cuando nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles a ser sacerdotes. Luego los apóstoles, siendo ya sacerdotes apostólicos, podían celebrar el misterio de la fracción del pan con las comunidades que ellos fueron formando por todo el mundo, todo lo que era el mundo en ese momento. Tesalónica, Creta, Filadelfia, Roma, Cartago, Grecia, Turquía, Egipto. Recordemos los viajes de San Pablo. Se empezaron a crear comunidades por todos los bordes del Mediterráneo, que era por donde ellos podían viajar, usando las vías romanas, porque los romanos habían hecho caminos, como unas carreteras, ocupando eso y los barcos. Podían viajar. Entonces empezaron a fundar comunidades católicas para la Santa Iglesia de Cristo, y ahí también empezaron a traspasar el Evangelio y escribirlo en griego para que pudiera difundirse por todas partes. Y se empezaron a formar las primeras comunidades por todo el mundo antiguo, por decirlo así. Hasta Roma. Incluso San Pablo llegó y fundó iglesia en Roma. Pero tuvo que llegar San Pedro para poder llevarles el misterio de la fracción del pan. Porque San Pablo, si bien fundó una comunidad, todavía no tenían misa. Hasta que fue San Pedro y les enseñó el misterio de la fracción del pan, y ahí pudieron tener misa. Por eso les digo, nosotros los católicos nacimos con misa. Todavía no teníamos Biblia, teníamos misa, pero ya teníamos misa. Y según los registros que hay, era misa. O sea, si uno, registros romanos, no católicos ni cristianos ni de ningún, no, paganos. Describen qué hacían esos llamados cristianos que se juntaban ahí, se escondían porque los perseguían y todo. ¿Qué hacían ahí escondidos? Hay registros todavía ahí en Roma. Y si uno los lee, es emocionante. Porque ponen ahí,
hay un sacerdote, hay un sacrificio de pan, de vino, cantan salmos, hablan de Cristo y empiezan a describir todo lo que están haciendo y uno dice, esto es una misa, por donde lo miren. Bueno, nosotros tenemos misa desde ese momento y eso se llama el rito latino, que es nuestra misa original, donde se consagraba el pan, se consagraba el vino, se le ofrecía a Dios. Ese es el sacrificio. Cuando se hace la consagración y se le ofrece a Dios, ese es el sacrificio. Sacrificio incruento. Porque ahí lo que se está haciendo es que se está repitiendo el Calvario. Es el Calvario, pero de manera amorosa, sin derramamiento de sangre, sin dolor, sino que ahora es un sacrificio de amor. Cristo está dando su cuerpo, su sangre, en el modo del amor, a través de las manos del sacerdote. Es hermosísimo. Una misa es lo más hermoso que hay. Y eso él lo enseñó en el cenáculo. Entonces volvamos al momento del cenáculo. Los judíos estaban en el Pesaj, celebrando su salida del Mar Rojo, su paso por el Mar Rojo, su salida de Egipto, perdón. Y en ese contexto, mientras los judíos estaban de fiesta, es que nuestro Señor Jesucristo es juzgado, es condenado, es martirizado, es golpeado, es sacrificado y es elevado en la cruz. Durante el Pesaj judío. Por eso los fariseos y sacerdotes del Sanedrín estaban tan apurados y le decían a los soldados romanos, ya pues terminen con esto, mátenlo porque nosotros tenemos que irnos a la fiesta. Se tenían que ir a su fiesta, que era el Pesaj. Se tenían que ir a su fiesta. Mientras nuestro Señor Jesucristo era el Cordero. Todos los judíos estaban comiendo cordero inmaculado, sacrificando corderos. Los judíos estaban, ese mismo día, en ese mismo momento, las familias judías estaban sacrificando corderos inmaculados, corderitos animales. Y nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado, Cordero de Dios, en la cruz, al mismo tiempo. La gran diferencia, obviamente, es la amplitud, la anchura, altura y profundidad del gesto, porque no vamos a comparar el sacrificio de un animalito con el sacrificio de Dios, si Cristo es Dios, y si Cristo, Él, como Cordero de Dios, ahí está siendo sacrificado, el poder que eso tiene, y de su sangre preciosa, el poder que eso tiene, es incalculable, es infinito, es de un valor infinito. Un pequeño paréntesis también. Cristo no muere en la cruz en el sentido de que la muerte lo haya vencido. No, Cristo se entrega. Él da su último suspiro. La forma correcta de expresar ese momento es decir que Él entregó su vida, porque a Él no lo venció la muerte. Y eso quedó muy claro al tercer día cuando Él resucitó.
la muerte a él no se lo llevó. Él entregó su último aliento de cuerpo humano que tenía en ese momento, y se dio en sacrificio. Él es el Cordero Inmaculado, que ya lo había dicho San Juan Bautista. He ahí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él ya lo había dicho proféticamente. Luego al tercer día resucita, y los judíos ya habían pasado por su fiesta Pesaj. Luego nosotros, los católicos que quedamos, que nacemos de las primeras comunidades, ¿por qué nos juntamos los domingos? Ahí se conecta el tema de por qué nos juntamos los domingos, porque Cristo resucitó el domingo, es el día del Señor. De ahí viene el nombre domingo, Dominus, del Señor. Entonces, en resumen, ¿qué relación hay entre la Pascua y el Pesaj, la Pascua católica, con el Pesaj judío? Si nuestra Pascua, ¿qué es lo que se celebra en la Pascua? Nosotros, ¿qué celebramos nosotros en la Pascua? ¿Qué hacemos? Primero Cuaresma, y luego pasamos al triduo a la Semana Santa del triduo pascual. Celebramos el paso de Cristo a través de su pasión, de la cruz, a través de el momento en que estuvo sepultado y su resurrección. Eso es lo que celebramos, ese es el paso que nosotros recordamos y terminamos celebrando el domingo de resurrección, que se inicia el domingo de Ramos anterior. ¿Y qué es lo que celebran los judíos en su Pesaj, que hasta el día de hoy lo siguen celebrando? La salida de su cautiverio, de ser esclavos en Egipto, y su paso por el Mar Rojo. Celebran otra cosa. No tiene nada que ver con Cristo. La única conexión que hay es que hay algunos símbolos, como les decía, el de la puerta, con la sangre salvadora, la sangre salvadora, y que coinciden en la misma fecha. Cristo, que era judío, cuando era niño, obviamente por el mundo donde él vivía, donde él nació en Belén, se crió en Nazaret, seguía obviamente las costumbres de su pueblo. Y durante su vida, obviamente, su familia, con María, con José, la Sagrada Familia, celebraban el Pesaj. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, porque ahí todavía no corría la nueva alianza. Porque la nueva alianza, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empezamos nosotros a ser católicos, cristianos, y empieza la nueva alianza o el Nuevo Testamento, como se puede decir también, porque testamento es sinónimo de alianza? Desde que Cristo consagra y les enseña a sus sacerdotes, perdón, a sus apóstoles a ser sacerdotes, y se vuelven sacerdotes apostólicos. Y de ahí viene la sucesión apostólica, que hasta el día de hoy los sacerdotes son
tienen que ser consagrados con imposición de manos por el Espíritu Santo para pertenecer a la línea apostólica, línea que también comparten los católicos apostólicos orientales, que son nuestros verdaderos hermanos, no los protestantes. Nuestros verdaderos hermanos se llaman católicos apostólicos orientales, porque nacieron junto con nosotros. Y después, siglos más tarde, se separaron y ellos prefirieron seguir un orden estructural en base a patriarcas y no en base a un Vaticano, sino que en forma de patriarcas, como obispos, siguen como un orden de obispos, pero ellos en origen tienen paráclito, pueden consagrar, tienen todas las mismas características que nosotros, porque nacieron juntos con nosotros y alcanzaron a recibir también Espíritu Santo y todo. Entonces, retomando, nuestra Pascua es completamente cristiana. Se trata acerca de Cristo. Y nuestra alianza empieza desde el cenáculo, por decirlo así, cuando comienza a haber consagración y santa misa. Y desde que nuestro Señor pasa por la Santa Cruz y derrama su sangre preciosa. En ese proceso nacemos nosotros, como católicos, cristianos, seguidores de Cristo. Antes de eso, no. Se puede decir, sí, que habían los primeros atisbos. Por ejemplo, hay personas, porque muchos se convirtieron, se puede decir que prácticamente todos se convirtieron a Cristo, empezaron a creer en Cristo, a tener fe. Pero hay algunas personas dentro del Evangelio, si uno lo revisa en la historia, que nunca se convirtieron, pero no por rechazo, sino que porque siempre fueron cristianos. Y uno puede decir, pero ¿cómo alguien siempre puede haber sido cristiano? Bueno, nunca se ha mostrado un proceso de conversión en sus vidas. Porque, por ejemplo, los apóstoles, primero algunos seguían a San Juan Bautista y después siguieron a Cristo. Entonces hubo un proceso de conversión. Pero ¿qué pasa con María, por ejemplo? Con la Virgen María, nuestra madrecita. ¿Qué pasa con San Juan Bautista? Al parecer, ellos siempre tuvieron a Cristo en su corazón. Esos son algunos puntos que nosotros podemos poner, por decirlo de una forma, de cristianismo antes de la cruz. Pero oficialmente, esos son excepciones. Oficialmente, todo lo que ocurre antes de todo lo que sucedió durante el, el cenáculo, la enseñanza del misterio de la fracción del pan o de la Eucaristía, como le llaman, y lo que pasó en el sacrificio, en el derramamiento de la sangre preciosa y la resurrección, proceso que viene a completarse con Pentecostés, cuando ya toda la Santa Iglesia recibe el Espíritu Santo y empieza a trabajar. Porque algunos discuten acerca de cuándo empieza y cuándo se funda la Santa Iglesia. La Santa Iglesia nace, se funda y nace
el día que Cristo la fundó sobre la piedra de San Pedro. Ese día nace la iglesia. Luego fue perfeccionándose y completándose y se puso en acción y empezó a trabajar en Pentecostés. Entonces es un proceso, no es solo un puro punto. El punto de inicio es cuando nuestro Señor Jesucristo le pasa las llaves a San Pedro. Ahí nace la iglesia. Y desde ese momento Cristo empieza a formar a sus sacerdotes para esa iglesia. Luego les enseña también el misterio de la fracción del pan para que ellos puedan consagrar. Y la Santa Iglesia recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahí empieza la Santa Iglesia a trabajar. ¿Sobre quién? Sobre todo el mundo. No sobre los judíos, sobre todo el mundo. Por eso está tan marcado en el Evangelio el tema de los idiomas, de que los apóstoles podían hablar con personas de distintos idiomas, porque esa es parte fundamental del sentido, y por eso nos llamamos católicos, porque nosotros no somos judíos, o si no estaríamos cerrados dentro de un solo pueblo, con un solo idioma y una sola cultura. No, nosotros somos universales, porque la palabra y la salvación es para todo aquel que quiera recibir a Cristo. Muchos son los que están recibiendo y han recibido a Cristo. Para ellos, para los que escuchan, las ovejas que escuchan a Cristo y corren a sus brazos. Esos son las ovejas de Dios. No todas, algunas. El mensaje es para todos, pero solo algunas ovejas responden. ¿Se entiende eso? El mensaje está dirigido a todos, pero no todos van a responder. Algunos van a responder. Por eso hay que estar evangelizando siempre, para que se pueda difundir el mensaje. Entonces, retomando, conexiones entre la Pascua que nosotros tenemos, que es cristiana, católica, con lo que celebraban el Pesaj judío, que fueron que la primera Pascua de Cristo se celebró el mismo día, porque lo que se celebra no es lo mismo. Lo que celebraban los judíos y celebran hasta el día de hoy, porque los judíos siguen existiendo, celebran otra cosa. Por eso cuando nosotros decimos Pascua judía, vaya a preguntarle a un judío qué es lo que es la Pascua. A ver qué le responde. El paso a través del Mar Rojo, la salida del cautiverio en Egipto. Eso es lo que ellos celebran. Eso es la Pascua judía, el Pesaj. Pero pregúntele a un católico qué es lo que es la Pascua. Es el paso, la pasión de nuestro Señor y su resurrección. ¿Es lo mismo o es algo distinto? Es distinto. No es lo mismo. Unos están celebrando la salida de haber sido esclavos en Egipto. Y otros, nosotros, estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo desde el Domingo de Ramos, desde haber sido recibido como rey, a sufrir su pasión, a pasar por la Santa Cruz, el derramamiento de su sangre preciosa. Bueno, antes también podemos decir el haber instaurado el misterio de la fracción del pan, que llaman Eucaristía, que es el misterio de la fracción del pan, donde los apóstoles se vuelven sacerdotes, y su paso por la cruz, su triunfo sobre la muerte, el domingo de resurrección. Eso es nuestra Pascua. Por lo tanto, en síntesis, la Pascua, lo que se podría llamar la Pascua judía, que es el Pesaj,
es otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Porque es decir, ¿qué tiene de similar una fiesta que celebra la liberación de haber sido esclavos y haber cruzado el Mar Rojo con una fiesta, con una celebración de nuestro Señor Jesucristo y su paso y pasión y resurrección? ¿Qué tienen en común? Nada. Lo único que podríamos decir que tienen en común es que en ambas hay un cordero involucrado, en que cuando los judíos tuvieron que armar una comida en Egipto, Dios dio una señal que fue poner sangre del cordero en los maderos de la puerta, porque Dios, en la sabiduría de Dios, siempre va dejando pistas para que nosotros las vayamos uniendo, encontrando. Ahí dejó una señal. Eso podríamos decir que tiene relación, pero es una relación muy fina. No es de la fiesta, es una señal espiritual, es una señal del espíritu. Pero la fiesta no tiene nada que ver. La celebración judía con la celebración católica no tiene nada que ver. De hecho, incluso en su forma de ser celebrada. ¿Cómo celebramos nosotros la Pascua? ¿Y cómo celebran ellos la Pascua? No tienen nada que ver una cosa con la otra. Son totalmente distintas. Ahora, por eso les decía, si Cristo cuando era pequeño, él tenía que ir al Sanedrín, tenía que ir al templo, es porque él vivía en un mundo judío. Y porque el cristianismo y el catolicismo, nuestra religión, nuestra cultura, todavía no nacía. Por eso los protestantes dicen, pero es que cómo Jesús se bautizó a los 30 y tantos años. Porque antes no existía, el bautismo no existía antes. Pero Cristo sí, lo más bien que fue a ser circuncidado porque él pertenecía a un mundo que era judío. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer eso. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo dijo cuando lo dijo. Es decir, durante su momento en el que él llegó a ser el maestro que fue y que sigue siendo. Todo lo que él nos dijo y que nosotros tenemos, gracias a Dios, en la Santa Biblia, gracias a la Vulgata latina, hecha por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo, por San Dámaso y San Jerónimo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que pasaba antes no tiene nada que ver con nosotros, porque todavía no se instituía, todavía no nacía el cristianismo como tal. O sea, que Cristo y la Sagrada Familia hayan hecho tal o cual cosa antes, eso no tiene nada que ver con nosotros, porque eso pertenece al mundo judío, y nosotros no somos judíos. O si no, tendríamos que circuncidar a nuestros niños y hacer un montón de otras cosas que los hombres podrían tener varias mujeres y viviríamos en otro, no, seríamos judíos y no somos judíos. O sea, eso está evidente. Creo que quedaría hasta por aquí suficientemente claro. Lo que se llama Pascua judía, el Pesaj, es una fiesta que celebra la salida de la esclavitud, el paso por el Mar Rojo. Y la Pascua
católica celebra el paso de Cristo desde que es recibido como rey en Domingo de Ramos, su pasión, la institución del misterio de la fracción del pan Eucaristía, su paso por la Santa Cruz, el derramamiento de su sangre preciosa por los pecados del mundo, su paso por la sepultura y su resurrección. Por lo tanto, son dos eventos completamente distintos. Y nosotros respondemos a Cristo. Él es nuestro pastor, nosotros somos la oveja, y a quien ponemos oído es a Cristo. A Él escuchamos, no a los sacerdotes judíos. Porque si nosotros deriváramos y fuéramos judíos, escucharíamos a los sacerdotes judíos. Pero nosotros no escuchamos a los sacerdotes judíos, nosotros escuchamos a Cristo. Y por eso nosotros tenemos nuestra Santa Biblia. Y tenemos nuestros sacerdotes apostólicos, y tenemos nuestros santos, y tenemos nuestra madrecita, que también nos habla. Creo que ahí queda ya bastante claro. Así es que un fuerte abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.